tengo comunicación alguna, así que supongo que, bueno, como están las cosas, no, me imagino que no hay actividad o que la actividad está disminuida, pero como esto es docencia virtual, mm, el objetivo, como les puse yo en el grupo de WhatsApp, el objetivo es terminar el módulo y bueno, no creo que haya ningún impedimento para terminarlo. Entonces, avanzaremos así, sobre todo ustedes no se perjudican con el tema de la maestría. Solo espero que el docente que continúe con esto pueda hacerlo. Pero bueno, eh, también esperemos que en 15 días esto se solucione, pero también va a depender un poco bastante de la actitud que tengan las personas. En realidad, si se respeta la cuarentena, el virus tiene que morir en 15, 20 días máximo. El problema es cuando la gente no quiere respetar la cuarentena. Evidentemente hay personas que por su trabajo no pueden respetarla, pero si las que sí pueden respetan la cuarentena, ya eso es un gran avance. Pero bueno, hoy nos toca el primer chat del tema de mitigación. Me imagino que con el tema de la cuarentena deben haber leído bastante, me imagino. Escucho las opiniones Hola, y las dudas que tengan, ¿me compañeros. escuchas? Hola, ¿hay alguien en casa? Buenas noches, doctor. Buenas Le noches. habla Marco Antonio. Marco Antonio, buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Quería hacerle una consulta en relación a las lecturas que indicó. Bueno, estaba en la lectura número 4 y hace una relación entre la transición de la sostenibilidad y el desacople. Lo que pude entender es que consiste en disociar los males ambientales de los bienes económicos y indica dos tipos de nociones, el desacople absoluto y el relativo. Doctor, esa era mi duda, ¿en qué consiste el desacople absoluto y relativo? Para serte sincero, no me acuerdo porque tampoco me ubico en qué lectura está eso. Tú me dices la número 4, pero la verdad es que mi disco duro para encontrarla ahora lo veo complicado. De todas maneras, esos son criterios que algunos autores tienen eh, desde su punto de vista, no es algo vital que ustedes lo tengan que aprendérselo de memoria, ni mucho menos. Sí es importante que entiendan los conceptos medulares de esta parte. Entonces, lo realmente importante es que ustedes tengan claro algo que, si mal no recuerdo, debatimos en el primer chat, que era el tema del concepto económico de sostenibilidad, o mejor dicho, el concepto bancario, como se lo expliqué yo, el uso del interés sin tocar el capital, que justamente es la base de las nuevas filosofías económicas. Las economías K se basan en eso precisamente, en que todo produce un interés y estudiando un ecosistema, estudiando una especie, yo puedo saber qué interés produce y aprovecharme de ese interés. Y ese interés es lo que yo puedo utilizar en forma sostenible
y por ser sostenible lo podría hacer eternamente. Si yo también estudio y comprendo la biología de una especie, que es el primer paso fundamental para el manejo de esa especie, también puedo hacer trampa. Y puedo hacer trampas bien bonitas, ¿no? De hecho, si el ser humano fuera inteligente, y ustedes habrán visto demasiadas pruebas de que no lo es, ni remotamente es inteligente. De hecho, es la única criatura que atenta contra su propio futuro, contra su propia existencia, y eso no es muy inteligente que digamos. Pero bueno, si el ser humano fuera inteligente, volviendo al tema, sabría aprovechar el conocimiento y las trampas que se pueden hacer con respecto a el conocimiento de las especies. En algún momento yo les comenté que el ser humano básicamente aprovecha especies que son estrategas R. Por ejemplo, la mayor parte de los cultígenos son estrategas R, es decir, que apuestan a la cantidad. Y cuando vimos las estrategias K y R, yo les dije que los R, al apostar a la cantidad, también apuestan a la estadística, más precisamente a la probabilística. Entonces la idea es que ellos, por ejemplo, yo les dije, una polilla, una mariposa puede poner 1000 huevos, porque sabe que de esos 1000 huevos 2 o 3 van a sobrevivir. Entonces, si yo sé eso y soy inteligente, cosa que el ser humano no lo es, reitero esa afirmación, yo puedo hacer trampa. Y si hago trampa, yo puedo utilizar un interés muy superior al que me debería dar la naturaleza. Por ejemplo, si yo vivo en Canadá, después podemos ver ejemplos de Ecuador, podemos ver ejemplos de Bolivia si quieren. Pero si yo vivo en Canadá, de donde viene la famosa trucha arcoíris, que justamente es uno de los elementos más perjudiciales de todos los ecosistemas andinos y que está llevando a la extinción a anfibios endémicos, sobre todo a peces endémicos, por ejemplo los peces del lago Titicaca como las orestias, los peces del género Orestias, más conocidos como ispis, caraches, etc. Si yo vivo en Canadá y estudio bien la trucha arcoíris, lo primero que me voy a dar cuenta es que es una estratega R. Entonces, yo estudio la biología y me doy cuenta que en promedio una trucha pone 100.000 huevos, con la esperanza de que de esos 100.000 huevos sobrevivan, lleguen al estado adulto al menos 2 o 3 truchas. ¿Eso qué significa? Que prácticamente los 100.000 huevos se van a perder en el camino. Ahí está la trampa que yo puedo hacer. ¿Cómo haría trampa yo? Muy fácil. Me voy a un río, hablando en Canadá, me voy al río donde viven las truchas y saco una hembra y un macho. A la hembra la hago expulsar sus óvulos y al macho su esperma.
hago un cóctel con eso y me lo llevo al laboratorio. En el laboratorio, en condiciones controladas, agua muy pura, luz ultravioleta para que no hayan hongos ni bacterias. Entonces, yo en condiciones de laboratorio, condiciones controladas, yo hago nacer 100.000 truchas. Y en condiciones controladas, puedo lograr que las 100.000 truchas lleguen al estado adulto. Cuando tengo 100.000 truchas adultas, como yo tomé 2 de la madre naturaleza, le devuelvo 2 a la madre naturaleza y me quedo con 100.000 menos 2 truchas. He convertido ahí a una especie en un bien capital y con una tasa de interés máximo. Y haciendo esa trampa, yo causo 0 impacto en la naturaleza. Cuando le damos importancia económica a una especie, también evitamos la extinción de esa especie. La trucha no se va a extinguir nunca porque tiene importancia económica. Ahora, ¿qué necesita una especie para tener importancia económica? Necesita de especies inteligentes que se den cuenta. O sea, descartemos el ser humano. Descartémoslo porque no entra en esa ecuación. Pero eso pasaría en un lugar como Canadá. Ahora, ¿qué pasaría en un lugar como Bolivia, por ejemplo? En Bolivia, creo que Carola la vez pasada comentó sobre el tema de los ISPIs. No sé si Carola está conectada ahora. ¿Está conectada? Sí, señor, pero no sé si fui yo. Ah, no sabes si fuiste tú. Si tú no sabes, yo tampoco. A esta altura de mi vida, que ya estoy pisando los 60 años, ya no, mi cabeza ya no funciona como antes. Bueno. Creo que fue Catalina, doctor. Ah, puede ser, puede ser. Bueno, quien haya sido comentó que en el lago Titicaca ya quedan muy pocos ispis, lo cual es cierto. Y la culpa la tiene, ¿quién la tiene? La trucha. ¿Por qué tiene la culpa la trucha? Porque es un pez muy trucho. Bueno, era un chiste. Okay. La trucha, como toda especie introducida, causa más impacto y daño que cualquier rédito económico. Hasta el día de la fecha, no existe ninguna especie introducida que realmente le haya dado ganancias al ser humano. Todas las especies introducidas en algún momento inicial le han dado ganancia, después le han dado pérdida y terminan endeudando a los países porque después es imposible sacárselas de encima. Y uno de esos casos es justamente la trucha arcoíris. Entonces, en el caso del lago Titicaca, bueno, les aviso que en 10 minutos se va a cortar el Zoom. Acá me acaba de avisar el Zoom que me va a cortar en 10 minutos porque
es versión gratis. Así que en 10 minutos, si se corta, no se preocupen, después conectamos de nuevo. Bueno, estábamos con la trucha. La trucha, nuevamente, ¿por qué llegó la trucha a Bolivia, al lago Titicaca? El lago Titicaca llegó en la década del 50. ¿Por qué llegó? Porque nuevamente los latinos no nos da la gana estudiar, no queremos estudiar, esa es la verdad, queremos todo servido, que nos lo regalen, que nos den todo la comida masticada en la boca, queremos no tener el coronavirus, pero nos gusta la parranda, salir y qué sé yo. Bueno, entonces por todas esas causas no nos da la gana estudiar lo que tenemos. Y como no nos da la gana estudiar lo que tenemos, no lo conocemos. Como no conocemos, no podemos manejar lo que no conocemos, obviamente. El caso de la trucha. Entonces, el problema era que todas las comunidades originarias de la etnia aymara, sobre todo, en el caso peruano también estaban involucrados los urus del lago Titicaca. Entonces, todas las etnias originarias estaban pasando un mal momento de depresión económica. Entonces, el gobierno de Bolivia junto al gobierno de Perú dijeron, ¿qué podemos hacer para ayudar a estas comunidades? Bueno, la opción inteligente era estudiar el ecosistema y que la ayuda venga como consecuencia de ese estudio. Bueno, ese era el escenario inteligente, el que no ocurrió. ¿Cuál fue el que ocurrió? El plan B, el más fácil. Copiemos y peguemos, que los latinos nos encanta copiar y pegar, nos encanta plagiar, nos encanta robar. Entonces, optamos por el plan B. ¿Cuál era el plan B? El plan B era, en otros lados donde hay agua fría, crían trucha. Y la trucha le encanta a la gente. Entonces, criemos trucha. Y así en la década del 50 en realidad trajeron 5 variedades de trucha, de las cuales la que mayor se adaptó fue la trucha arcoíris, Oncorhynchus micis. Entonces, primero pusieron criaderos en el lago Titicaca con la clásica mentira, porque también, pucha, cómo nos gusta ser mentirosos los latinos. Entonces la clásica mentira era que la iban a criar a la trucha en condiciones controladas. Y eso es, ¿cómo es condiciones controladas? Eso es una mentira demasiado mentirosa, esa mentira. Entonces, resulta que efectivamente la pusieron en criaderos a la trucha, pero eran criaderos que estaban en el lago, donde supuestamente la trucha no iba a reproducirse, o para reproducirla la iban a sacar del lago. En fin, habían muchas posturas al respecto. Pero lo cierto es que la trucha en estos criaderos terminó reproduciéndose.
que era lo obvio que iba a ocurrir, ¿no es cierto? ¿Y cómo son estos criaderos? Estos criaderos, si ustedes se fijan, me confirman si se ve esto. ¿Se ve? Sí se ve, doctor, sí se ve. Sí se ve, doctor. Perfecto. Sí. Estos son los criaderos de trucha en el lago Titicaca. O sea, en realidad no son piscinas, sino que son redes y encima de las redes están las truchas. Se las alimenta con alimento balanceado, pero la trucha si se reproduce, los huevos pasan a través de los huecos de las redes. Y así fue que las truchas efectivamente pasaron al lago. Y en el momento que pasaron al lago Titicaca, hicieron estragos. ¿Qué tipo de estrago? Bueno, ahí estamos viendo alevinos de trucha. Estos alevinos pasan perfectamente por los huecos de las redes. Entonces, ¿qué tipo de estrago? La trucha, esto es importante saberlo, la trucha en Canadá, en Estados Unidos, de donde es nativa, la trucha es un pez que vive en ríos oligotróficos. ¿Eso qué significa? Oligo, poco, trofos, comida. Vive en ríos cuya agua es agua prácticamente destilada, porque es agua de lluvia. El agua de lluvia es prácticamente agua destilada. Y son ríos que tienen fondos basálticos. El basalto es una roca que se disuelve extremadamente poco en el agua. Entonces, el agua prácticamente no tiene nutrientes. Entonces son ríos que los deben haber visto en alguna película norteamericana. Son ríos de agua muy, muy clara, totalmente transparente, porque al no tener nutrientes, no existen microalgas que se alimenten de esos nutrientes. Al no existir microalgas que se alimenten de esos nutrientes, tampoco va a haber el resto de la cadena trófica. Es decir, no va a haber zooplancton que se coma las algas porque no hay algas. Y tampoco van a haber peces que se coman al zooplancton porque no hay zooplancton. Sin embargo, hay truchas. Y hay mucha gente que a mí me dice, ¿cómo puede ser que hay ríos en los cuales hay depredadores como la trucha, pero son ríos que no tienen ningún tipo de alimento? Entonces, ¿cómo funciona esto de que haya trucha, que es un predador la trucha, ahí la estamos viendo, y vive en un río que no tiene alimento? Interesante. Por eso hay que estudiar las especies y el rol que cumplen en los ecosistemas. Entonces, ahora aclaramos el misterio. La trucha es lo que se llama un importador de nutrientes. La trucha, como pueden ver aquí, esta hermosa trucha arcoíris, tiene una boca dirigida hacia arriba. ¿Por qué? Porque la trucha se la pasa mirando hacia arriba. ¿Y por qué se la pasa mirando hacia arriba? Porque les comentaba a partir de la intervención de Nayibe, podemos mitigar el impacto del cambio climático en cualquier comunidad si
En primer lugar, sabemos identificar los diamantes que hay en esa comunidad. Así como la historia de los Zulu que les conté, lo mismo pasa en Latinoamérica. Los latinos pisamos diamantes y no nos damos cuenta. No sabemos la riqueza que tenemos, percibimos, y no la percibimos porque no investigamos. Investigar para conocer para educarnos para conservar para prosperar. Esa sería un poco la cadena de eventos que deberíamos seguir. Sin embargo, la investigación tiene muy poco apoyo en Latinoamérica y, bueno, hay mucho apoyo al fútbol, hay mucho apoyo al reggaetón. Otras cosas interesantísimas que seguramente nos van a salvar del coronavirus y de todos los problemas económicos. Pero... Enrique, una pregunta. Claro que sí, Nayibe. ¿Usted conoce algunas experiencias de comunidades que no hayan querido depender y tampoco que participen gente del Estado, de los gobiernos, y que haya sido exitosa? Porque si bien se plantea que muchas experiencias en donde las comunidades tienen la iniciativa, ¿no?, de generar procesos de producción, pero a veces incluso hay normatividades de los países que les impiden generar sus microempresas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de plantas medicinales, ¿no? En el caso de plantas medicinales, un ejemplo en Colombia, que está regido por el INVIMA, determina qué plantas medicinales, ¿sí? Y dentro de ese número de plantas medicinales que están ahí, están las que conocemos todos, o sea, incluso más que todas las introducidas, ¿no? Típicas, todas las tisanas, las aromáticas, pero existen, como habíamos hablado antes, otra diversidad de especies. Los micrófonos, por favor, compañeros. Otra diversidad de especies que no está incluida y que tendría una causal, ¿sí?, jurídica frente al uso de estas plantas, y por eso se las ha determinado también como plantas comestibles, ¿no?, más que medicinales. Pero entonces volvemos a recaer en lo mismo. Entonces muchas comunidades han preferido incluso empezar sus procesos, digámoslo así, solos, sin inmiscuir a otras, sobre todo a la parte gubernamental, precisamente porque hay varias trabas, ¿no? Entonces, no sé si usted, de la experiencia que tiene, conoce ciertas experiencias que han tenido éxito en el que la comunidad se ha desvinculado de la parte gubernamental. Y sobre todo a favor de la seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, ahí has tocado dos temas clave. En Bolivia conozco muchas comunidades que podríamos decir que han hecho la suya. Han hecho, los aymaras tienen el concepto del AINI, que es como una especie de cooperativa en la cual comparten la tierra y aunan esfuerzos por el tema del trueque. En Bolivia hay muchísimas ferias en los pueblos donde la moneda es el trueque de especias nativas, ¿no? Te cambio papa por pescado, te cambio queso por leche, no sé, cosas por el estilo, ¿no? En ese sentido, Bolivia creo que todavía es un país privilegiado, pero que está dando lugar gradualmente a la pérdida de soberanía alimentaria, como bien has comentado tú, en primer lugar por el tema del ingreso de las especies foráneas. Eso ya erosiona cualquier soberanía alimentaria. En segundo lugar, el gobierno
el gobierno supuestamente pachamamista, en realidad fue el que le dio entrada, por ejemplo, a los transgénicos. Bolivia no tenía transgénicos. Y el último gobierno que tuvo Bolivia le dio entrada a los transgénicos, a la soya transgénica, al maíz transgénico, el algodón transgénico. De eso yo hice varios programas, el gobierno defendió a capa y espada que era lo mejor que había en el planeta Tierra, pero no puede ser lo mejor cuando estás creando dependencia económica con una empresa multinacional. Y tampoco podemos hablar de soberanía alimentaria cuando, además de estar cultivando una especie foránea patentada por entes foráneos, vos estás sacrificando territorio con biodiversidad propia en favor de esos cultígenos. Ahora, nuevamente, medidas de mitigación. Ya lo dije, creo que en el chat pasado. En primer lugar, nuestros países deberían priorizar los bancos de germoplasma. Eso debería ser prioridad número 1. Necesitamos proteger el patrimonio genético. Ya también hablamos, ¿se acuerdan del número M? El número M, el número mínimo de individuos que necesito para perpetuar una especie. Ningún cultígeno va a sobrevivir en el tiempo si yo no tengo un banco de germoplasma con la suficiente cantidad de individuos, semillas o animales, con un número superior al número M. Entonces, yo necesito tener ese número M con las especies nativas que dieron origen a la especie doméstica. Es decir, si estoy hablando del maíz, necesito un banco de germoplasma del teosinte. Si estoy hablando de llamas o de alpacas, necesito una reserva con un número M mínimo necesario de guanacos y vicuñas, y así sucesivamente. Entonces, las políticas nacionales de nuestros países no están preocupadas por eso y le están dando pie a cultígenos introducidos que están erosionando y acabando con el concepto de soberanía alimentaria. Entonces, mientras no entendamos esto, lamentablemente necesitamos el voto calificado, necesitamos votar políticos que entiendan esto, porque mientras el político no lo entienda, lo que podamos hacer nosotros no creo que tenga demasiado impacto. La mayor parte de las consultorías, incluso las que me encargó el gobierno de Bolivia en su momento, no fueron aprovechadas por el propio gobierno tampoco. Aquí también está el aporte de Denise Contreras, que habla de los pesticidas. Los pesticidas también han ingresado en nuestros países y han ingresado de la mano también de los transgénicos. El glifosato es uno de ellos, el DDT, que está prohibido en la mayor parte de los demás países, es venta libre en los países de la comunidad andina, y en Estados Unidos el DDT, por ejemplo, está terminantemente prohibida su venta y comercialización, pero no la fabricación. ¿Y por qué se lo sigue fabricando? Porque, bueno, para eso existe Latinoamérica, que compramos cualquier porquería. Entonces nos autoenvenenamos, pero los políticos siguen al margen de todas estas situaciones porque no las entienden, los asesores tampoco lo entienden, y mientras la parte política no implique a la universidad, no implique a las instituciones educativas, no creo que este panorama cambie.
realmente no creo que cambie. No sé si mi opinión al respecto aclara algo tu duda, Nayibe. Sí, gracias, Enrique. ¿Alguien más? En un ratito más va a volver a cortarse esto. Doctor, yo quería hacerle una pregunta. Claro, Sí, Leo. entre la lectura que tenía estábamos hablando de, bueno, la huella ecológica y los indicadores. Y explica que existen indicadores de sustentabilidad, generalmente la parte de los indicadores fuertes, pero no hay mucho con respecto a los indicadores débiles. ¿Por qué se les llama débiles? Indicadores de sustentabilidad débiles a los indicadores como, por ejemplo, el PIB verde y otros que mencionan ahí, ¿no? El ahorro genuino, el índice de bienestar económico, sustentable, etcétera. Todo eso son indicadores te diría que de moda. De repente una ONG dice, a partir de ahora este indicador es el que nos va a decir si vamos por buen camino o no. Y funciona mientras la ONG está haciendo sus actividades en tal o cual país, y cuando esa ONG se retira, el indicador deja de funcionar. Lo cierto es que si ustedes necesitan un indicador fidedigno de sustentabilidad, es el que yo les di al principio. Demostrar que están usando el interés y no el capital. Es el único indicador de sustentabilidad que realmente les puede indicar, porque todos los demás son indicadores demasiado indirectos. Hay indicadores, qué sé yo, una ONG que promueve la equidad de género les va a decir que un indicador de sostenibilidad es que tienen que haber igual cantidad de mujeres que de hombres en el gobierno. Y eso no es un indicador de sustentabilidad ni remotamente. Y tampoco es un indicador de equidad. O sea, ¿qué es equidad? Equidad es cuando yo ofrezco la misma posibilidad para un cargo, la misma posibilidad para un hombre o para una mujer. Ahora, si tengo 3 cargos con esa característica y ganan 3 hombres, eso no significa que yo falté al principio de equidad. Significa que a igualdad de condiciones ganaron 3 hombres. Ahora, los políticos eso no lo entienden, entonces dicen, no. Para cumplir tienen que haber igualdad de hombres, la misma cantidad de hombres que de mujeres. Y nuevamente ahí meto la pata. ¿Por qué? Porque a lo mejor pongo 2 mujeres que son totalmente competentes en el cargo, pero después tengo que completar con 2 hombres y pongo a 2 hombres que para ese cargo son incompetentes. Entonces yo cumplí, pero estoy ocasionando un perjuicio desde el punto de vista político ahí porque estoy metiendo a 2 incompetentes en el cargo. Entonces, equidad no significa que tenga que haber la misma cantidad de hombres que de mujeres. Equidad significa darle la misma oportunidad de género a una misma oferta laboral, por ejemplo. Eso significa. Ahora, si ganan todas mujeres, ni modo, ganaron todas mujeres. Si ganaron todos hombres, ni modo, ganaron todos hombres. El resultado no tiene por qué, a igualdad de oportunidades, que salga mitad y mitad. Ok, sin embargo, te vas a fijar que algunas ONG, por ejemplo, promueven que sustentabilidad tiene que ser mitad hombre, mitad mujer.
Si no se cumple eso, no es un indicador de sustentabilidad. Eso está totalmente equivocado, eso es no entender la lógica de la equidad. Y como eso nos vamos a encontrar con un montón de indicadores que si los analizas a fondo, vas a encontrar que no tienen ningún sustento ni académico, ni ecológico, ni social, ni nada por el estilo. Pero buscan ¿cómo te puedo explicar? Buscan que la gente esté contenta. Ahora, cuando hablamos de sustentabilidad, la verdad es que desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista ecológico, sustentabilidad es cuando vos una actividad la sostenés en el tiempo sin ocasionarle un perjuicio al origen de la actividad, o sea, el interés sin tocar el capital. Cualquier indicador que te vincule o que te muestre una actividad como fruto de ese interés sin tocar el capital, te va a mostrar sustentabilidad. Entonces, vos puedes crear tus propios indicadores sin tener que adaptar uno de esos indicadores. Los latinos tenemos la mala costumbre del copy-paste. Entonces, vemos que una ONG usa ese indicador. Ah, yo también quiero usar ese indicador. Y no nos ponemos a analizar si ese indicador realmente refleja lo que yo quiero mostrar, la sustentabilidad que yo quiero mostrar. Entonces nos adaptamos a indicadores impuestos en lugar de generar nuestros propios indicadores. Un indicador de sostenibilidad, por ejemplo, podría ser lo que yo te comentaba, la actividad del turismo gastronómico en el lago Titicaca. Si yo utilizo ese plato estrella, el ispi con el chuño en el lago Titicaca, y ese plato hace que los ingresos de las comunidades nativas aumenten exponencialmente en el tiempo, pero al mismo tiempo eso haga que las poblaciones de ese pez en el lago Titicaca se recuperen, bueno, ahí yo tengo un indicador de sostenibilidad tremendo, tremendo. Y la huella ecológica, ahí es una huella a la inversa porque tengo un impacto positivo, no negativo. Entonces yo tengo una actividad económica con un impacto positivo en el ambiente y genero un bienestar y una equidad social económica muy grande. Lo que te quiero decir con esto, Leo, es que en este tipo de cosas yo siempre voy a recomendar que de acuerdo a tu proyecto, a tu propuesta, busques tus indicadores. Si seguimos copiando indicadores, es como lo que yo les comentaba de las especies introducidas. Es como traer la trucha, como traer la tilapia a Ecuador, el caracol africano y todas esas porquerías que vivimos trayendo. Entonces, es mucho mejor generar indicadores nativos a partir de actividades nativas latinoamericanas. No sé si con esto te contesto tu pregunta, Leo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Primero lo nuestro, Leo. Enrique, ese es un problema también que ya lo habíamos hablado en una unidad anterior. Era que, por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? Los planes de ordenamiento territorial. Es común que muchos de esos planes sean copy,
copia de otro plan, de otra provincia, otro departamento. Incluso uno al revisarlo se encuentra en la parte biológica, me refiero específicamente, unas cosas realmente inverosímiles. Exactamente. Entonces, ese es un problema grave de la gente, ¿no? Que está haciendo, que está a cargo valga la redundancia, que está a cargo de estos cargos administrativos que no tienen idea de lo que escriben y no tienen idea ni de los procesos, ni de las estupideces que uno encuentra en esos documentos, ¿no? Entonces, y también es usual, ¿no? Cuando uno en ecología está aplicando muchos de estos índices de diversidad, incluso ahora lo que está de moda con la modelación, con el uso de GIS o la misma biología molecular y la genética, pues yo no sé hasta qué punto también los temas se vuelven, se prostituyen en el tiempo, ¿no? O sea, se los pone de moda, pero no se comprenden bien esos procesos. Entonces estamos a veces en el caso de modelamiento, ¿no? Y eso es lo que sucedía cuando uno hacía, antes de la modelación, cuando uno hacía estudios con el uso de fotografías aéreas. Entonces, en el caso de los geógrafos, se quedaban solamente con esta parte del color de los grises para determinar tanto si era, incluso se atrevían a decir si había bosque primario o bosque secundario. Y muchas veces no se iba a comprobar qué clase de bosque era que se tenía en una determinada zona. Y así paulatinamente las técnicas que se usan a veces se las toma muy olímpicamente y no se va a comprobar, ¿no? No se va a comprobar incluso la existencia de esas especies. Estaba revisando en estos días, por ejemplo, las especies endémicas de Ecuador que están de acuerdo a la USN, están algunas en peligro de extinción, me refiero a orquídeas, y resulta que muchas de estas especies solamente las reportaron en los lugares en donde las cultivan. Y aún así las están registrando como endémicas y aún así las están registrando con algún grado de vulnerabilidad. O sea, y ni siquiera se han dado la tarea de ir al campo para ver siquiera si existen. ¿Sí? Entonces, es un poco irresponsable también el dar esta información, incluso eso está ya publicado en un documento oficial y está publicado de esa manera. Entonces uno dice, no hay imágenes, me puse en la tarea de buscar las imágenes de estas especies y ni siquiera las reportan, ¿no? Entonces yo creo que al utilizar índices, manuales, procesos que a veces son buenos para ciertos lugares, para ciertas cosas, no significa que sea bueno para todo, ¿sí? Entonces, ahí está la capacidad de análisis que tengamos nosotros de qué tan conveniente es utilizar una metodología y no otra, o sea, pero realmente hay escasez de información y como lo nombra en esta primera, en la lectura número 1, que hace referencia a la vulnerabilidad, muchos de los resultados van encaminados a esto. Se desconoce, no se conoce, no se tiene, no se hace. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto el documento también es válido, no? O sea, no sé. Me quedo en esa disyuntiva de cosas. Correcto, Nayibe. Yo voy a insistir también con el punto de que en nuestros países necesariamente, lo primero con lo que tenemos que contar son con inventarios. Necesitamos los taxónomos porque primero tenemos que saber qué hay. Después tenemos que saber cuánto hay. Porque para cualquier política de manejo y conservación necesitamos esos dos datos. Si no, nos estamos inventando. Y el problema es que, bueno, nuevamente, los políticos no tienen idea de esto. Entonces, muchas veces los cargos políticos que deberían ser por concurso son
solamente a dedo, son una cuestión de tú eres mi pariente y por eso haceme este plan de ordenamiento territorial. Lo que dices de los planes de ordenamiento territorial es correcto. En Bolivia yo he encontrado planes de ordenamiento territorial donde ponían como territorio con vocación para eritroxilon coca, la hoja de coca, el altiplano boliviano. Y yo digo, pero a ver, Ubicatex Forte, o sea, no hay forma de que siembren coca y que eso funcione. Bueno, podría ser, pero tendrían que ser con invernaderos climatizados, que eso saldría carísimo, pero esa no es la idea del ordenamiento territorial. La idea del ordenamiento territorial es que uno sectorice y diga, este territorio tiene todas las condiciones edafológicas, climatológicas, etcéterológicas, ideales para X, Z o Y. Y listo. No puedo extrapolar y poner cualquier verdura. Bueno, también podría poner este otro cultivo, pero en condiciones controladas. No, si las tengo en condiciones controladas ya no es ordenamiento territorial. Pero nos encontramos con este tipo de sorpresas justamente en material oficial, inclusive en material oficial publicado, que es mucho peor. Es verdad lo que tú dices, hay un desconocimiento generalizado y sobre esa base del desconocimiento generalizado también hay categorizaciones, categorías de en peligro de extinción, vulnerable, esto, aquello. Y cuando uno ve la fuente, en realidad la categoría debería ser que no hay información suficiente, porque esa es la categoría real, que no hay información suficiente. Sí, datos insuficientes es la categoría. Exactamente, datos insuficientes es la categoría. Entonces, pero bueno, a veces hay que llenar con otras categorías también, entonces nos inventamos lo que sea y no es correcto, no es correcto. Entonces, necesitamos cambiar actitudes, pero necesitamos, yo insisto, del voto calificado. A mí me llena de temor ver los políticos que están saliendo en toda Latinoamérica, cada vez tenemos peores políticos en todos los países y eso es preocupante. Y es preocupante porque las nuevas generaciones, como me pasó con mis propios estudiantes, que yo les pregunté a mis estudiantes si habían escuchado las propuestas ambientales de las personas que eligieron o que votaron como gobernador. Y ellos me dijeron, no. ¿Y por qué lo eligieron a fulano o a sutano? Bueno, es que trajo a Boni, bueno, no sé cómo se llama, un reggaetonero, y además les dieron ceviche gratis en el recital. Eso es para morirse. O sea, escuchar gente que votó a alguien porque ese alguien les trajo un reggaetonero y les dio ceviche gratis. Con ese criterio estamos perdidos. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. Acá me acaba de avisar el Zoom que en 10 minutos me corta. Enrique, antes de que se me olvide, y es una cosita, o sea, es un aspecto de logística frente al trabajo final. Ajá. O sea, no comprendo muy bien sobre el trabajo final. Hay diferentes tipos de trabajos. No sé si es qué clase de trabajo. Para mí no está especificado qué clase de trabajo, si es una monografía, si es un anteproyecto, si es un trabajo, una investigación documental. O sea, sí me gustaría un poco de aclaración con respecto al trabajo final. Gracias, Nayibe. Me parece muy oportuna tu intervención. A ver, todos presten mucha atención.
La idea es la siguiente, la idea original. La idea original es la siguiente. Se supone que en una maestría, cuando empiezan la maestría, se supone, esto dice la teoría, ustedes ya tienen un tema de tesis, se supone. Entonces, ¿para qué sirven los módulos de maestría? Los módulos de maestría sirven para apuntalar el trabajo de tesis. O sea, que ustedes van cursando cada módulo y utilizan ese módulo para enriquecer el desarrollo de la tesis de la maestría. Entonces, desde ese punto de vista, la idea original era que el trabajo que ustedes me presenten sea un avance de su tesis. Pero como yo sé que estamos en Latinoamérica y que las cosas no siempre son como deberían ser, entonces, si ustedes quieren hacer una monografía sobre un determinado tema, vinculado al módulo, obviamente, para mí está bien. Si ustedes quieren hacer una investigación documental vinculada al módulo, también está perfecto. Y si ustedes quieren presentarme un avance de su tesis como parte de ese trabajo, también está bien para. Entonces, el trabajo final puede ser cualquiera de esas modalidades, una monografía, un trabajo de investigación o un avance de la tesis de maestría en lo atinente o la parte vinculada al módulo, por supuesto. No sé si con esto respondo. Y Enrique, si es un avance de la tesis, ¿hasta qué parte se tendría que entregar? O sea, porque pues igual, la tesis tiene diferentes componentes, entonces ¿hasta qué parte se podría entregar? A la parte que tenga algún resultado, obviamente. No sé si se entiende la idea. Esto no es el taller de metodología de la investigación. Esto es un módulo de la maestría, entonces para que haya algún valor deberíamos ver algún resultado. Entonces, un avance que tenga algún resultado. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, pero lo que pasa es que en el desarrollo de la maestría también, no sé si todos lo entendieron así, o sea, uno tiene ciertas ideas o un tema por donde dirigirse, ¿sí? Y en el desarrollo de la maestría se han ido presentando, claro, los módulos a los que más nos interesa, y posteriormente viene, de acuerdo a la programación, ya viene la parte de investigación, ¿sí? Entonces, más que todo yo tenía esas dudas precisamente sobre el documento que hay que entregar, porque resulta que aún faltan cosas que también nos interesan, de acuerdo con eso no se sabe si se continúa con la idea que se tiene originalmente o cambia en el transcurso del desarrollo de la maestría. Entonces, o sea, más que todo yo tenía esa duda por eso, ¿no? Porque falta el desarrollo de otros temas que personas pueden estar interesadas en esos temas o no, y que de ahí va surgiendo también la idea para el desarrollo del trabajo final. Claro, a ver, dame un minuto, estoy buscando una diapositiva para ilustrarte cuál es el tema. Dame un segundito, por favor. Y te muestro cuál es la idea de esto, porque el problema
el problema, bueno, es que esto tiene una historia también, una historia complicada. La historia de los posgrados en Latinoamérica es complicada y se ha ido desvirtuando por una cuestión básicamente económica. Entonces, dame un minuto y si encuentro la diapositiva, con esa sola diapositiva creo que lo puedo ilustrar. Claro, por eso la pregunta, porque la disposición de diferentes tipos de posgrados, de estudios y superiores, cada uno tiene su discurso, cada uno tiene sus procedimientos y realmente esa información se debería dar incluso al inicio de los estudios de posgrado, ¿sí? Precisamente por eso, porque no hay equidad en el discurso, o sea, no se maneja un mismo discurso y no se manejan los mismos procedimientos. Entonces, por eso es la pregunta, que si desde ya nos pueden dar más información sobre el proceso para ya realizar desde ya, incluso empezar a hacer el anteproyecto. Yo creo que varios ya hay algo de ideas para empezarlo a generar y de acuerdo con eso seguir haciendo paulatinamente el proceso de investigación. Sí, Nayibe, te entiendo perfectamente, pero dame un segundito que encuentre lo que busco, porque me parece fundamental para esto. Y si se corta, volvemos a conectar, no se preocupen. Pero creo que esto es fundamental para todos. Acá está. Lo acabo de encontrar. A ver, lo voy a compartir. Me queda un minuto, así que si se corta, o mejor dicho, corto y nos conectamos de nuevo, ¿les parece? De acuerdo, gracias. Porque me queda 1 minuto 40 segundos. Ok, corto entonces. Hola. Hola. Sí. ¿Están todos conectados? Ahí van entrando todos. Ya estamos entrando ya. Bien. Ok, compañeros. Ya estamos llegando al final, pero creo que esto es sumamente importante que lo entendamos. No sé si están viendo esta diapositiva. Sí, se está. La vemos. ¿La ven? Sí, doctor. Sí, gracias. Ok, préstenme mucha atención. Yo les voy a decir la teoría. La práctica es totalmente diferente a lo que les voy a decir, ¿ok? Pero yo les voy a decir cómo debería ser una maestría y un doctorado, ¿ok? Para una maestría, para un doctorado, en todas partes del mundo, el primer requisito es esto que están viendo aquí. ¿Se ve mi mouse? Sí, doctor, se ve. Sí, la vemos. Perfecto. O sea, para entrar a una maestría o doctorado, uno de los primeros requisitos es que defiendan el perfil de tesis. O sea, para ingresar a la maestría, ustedes deberían venir con el perfil de tesis bajo el brazo, más la propuesta de los tutores también. Sin eso, no deberían poder empezar la maestría.
el primer módulo de maestría, en todas las maestrías se llama taller de tesis, el primero. Pero estamos en Latinoamérica. Si yo en Latinoamérica les pido a ustedes que para ingresar a la maestría tienen que venir con el perfil de tesis bajo el brazo, con el tutor ya elegido, y que el primer módulo sea taller de tesis, ¿cuál va a ser el problema? El problema es que me quedo sin estudiantes y los posgrados en Latinoamérica son, no le cuenten a nadie, pero son un business, un negocio. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica de cursar una maestría. Fíjense, ustedes defienden el perfil al ingreso de la maestría. Entonces, les aprueban el perfil y ustedes en 1 año y medio que dura la maestría hacen su tesis. ¿Cuál es la idea de una maestría? Que ustedes terminan la maestría y cuando terminaron la maestría, 24 horas después, defienden su tesis. Esa es la idea. Entonces, en este 1 año y medio que dura la maestría, ustedes cursan el módulo 1 y utilizan el módulo 1 para empezar la construcción de la tesis. Y al docente del módulo 1 le sacan la mugre con preguntas vinculadas a su tesis. Entonces le dicen, mire, yo estoy haciendo la tesis con tal tema, entonces usted ayúdeme con esto, ayúdeme con lo otro. Ah, bueno, entonces en el chat discutimos ese tema, mira, tenés que orientarlo así, asá. Terminan el módulo 1, pasan al módulo 2, que es otro tema. ¡Wow! Justo este tema me viene al pelo para mi tesis. Entonces aprovechan al docente. Y así sucesivamente hasta el módulo N, el último. Entonces, cuando terminan este 1 año y medio de cursar, ustedes no solo han cursado, sino que han hecho su tesis. Ahora, ¿cómo es la maestría latina? Ustedes entran, no tienen idea de la vida, no saben nada de nada, no saben dónde están parados. Módulo 1 lo estudian como en la universidad, no saben para qué sirve, no saben cómo lo van a aplicar, no tienen idea, pero no importa. La cosa es aprobar. Aprueban el módulo 1, pasamos al módulo 2, lo mismo. Módulo 3, lo mismo. Terminan la maestría y todavía no sé qué tema voy a hacer. Que alguien me sugiera un tema y yo veo a ver si lo hago o no lo hago. Mucha gente termina de cursar los módulos y nunca hace la tesis, o sea, nunca termina la maestría porque ahí se da cuenta que era un poco complicado lo de la tesis. Recién ahí se da cuenta que era complicado. Entonces, los posgrados en Latinoamérica tienen una tasa de deserción muy grande terminando los posgrados, cuando en realidad la tasa de deserción debería estar al inicio, no al final. ¿Por qué está al final? Porque al final es cuando le dicen, oh, sorpresa, tenés que hacer una tesis. Y mirá que la tesis es así y asá. Y ahí ustedes dicen, pucha, y con el Quique cursé el módulo 1 hace 1 año y medio, y ahora el Quique lo tengo lejos, y está desconectado del posgrado, y ¿cómo hago para hacer una consulta? Porque la idea es que ustedes, todos los docentes de estos módulos, los aprovechen mientras hacen la tesis. Esa es la idea. Entonces, un posgrado de maestría o doctorado funciona de esta manera. Dice la teoría. Ahora, ¿qué dice la práctica latina?
todo lo contrario, cualquier verdura, lo que sea. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, lamentablemente, compañeros, yo tengo que decirles la verdad de la milanesa. Y la verdad es la que les acabo de comentar. Entonces, por eso es que yo pedí lo que pedí. En cuanto a monografía, ¿me comprenden? La idea era un avance de tesis, pero pensando en que en una maestría como debería ser, como debería ser. Todos los posgrados en Latinoamérica empezaron bien, como se los he explicado. Es decir, con alguien que viene con el perfil bajo el brazo, lo defiende y si lo aprueba es admitido en la maestría. Pero ese sistema hace que mucha gente no quiera hacer la maestría entonces. Y a mí no me conviene porque la maestría deja mucho dinero. De hecho, todos los posgrados en Latinoamérica se están llenando de plata gracias a cambiar el sistema. Entonces ustedes cursan y cuando llegan al último momento, la tesis, ahí se desaniman. Pero ya pagaron el 99% de la maestría. Entonces, si ustedes se desaniman, ¿qué me importa? Yo ya cobré. Esa es la verdad de los posgrados. No sé si les ayudó o los bajoneé o... No, yo creo que es la realidad, o sea, es la realidad frente a la mala organización, no solamente de los posgrados, sino del sistema educativo en general, ¿sí? Entonces, ya viene eso desde lo más cercano, la universidad, ¿sí? Incluso la universidad que debería aprovecharse más todas las asignaturas que se miren para hacer unos buenos proyectos de investigación, pues realmente no, o sea, y también hay una deserción bastante alta en la universidad porque no se quiere pensar, ¿sí? Así es. Entonces, yo creo que en términos, la reflexión está bien en la medida en que tenemos que todos reflexionar sobre las cosas que hacemos, pero ya un poquito aterrizando a lo que está ocurriendo, ¿sí? Es bueno el regaño, pero muchos analizamos como las propuestas que nos enviaron, ¿sí? Y dentro de las propuestas uno trata de seguir también el círculo general, porque también lo que plantean, ¿sí? Y yo creo que afortunadamente y gracias a lo que nos acaba de decir, yo creo que cada uno de nosotros tiene idea sobre lo que quiere hacer. Incluso ha servido mucho cada uno de los módulos que nos han dado. Creo que en su medida sí nos han dado también las herramientas de contenido y también de reforzar la idea primaria que uno tiene para hacerlo, ¿no? El problema, claro, no fue empezar desde un principio a perfilarlo, ¿ya? Pero yo creo que estamos a tiempo de perfilar algo, de aprovechar todo lo que se viene de aquí en adelante. Y pues la idea es esa, o sea, por lo menos empezar a construir, más que construir, sino ya la idea que cada uno tengamos, pues perfilarla de mejor manera, pero de aquí en adelante sin olvidarnos de ella, ¿no? El problema es que a veces y eso pasa también, eso no es un secreto, es que en el camino se van presentando cosas. Y eso nos ha ocurrido en otros espacios educativos en el cual en el camino se ha tenido que cambiar las ideas de investigación.
¿sí? Sea por la financiación, sea por la temática, sea por, en algunos países, por problemas de orden público que no se puede trabajar. Entonces, sí es un poco complicado también, si bien desde el principio se puede perfilar algo, pero puede ir cambiando en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, sí sería bueno desde ya que se da la oportunidad de entregar unos avances sobre por lo menos las ideas que se tiene y ver en la medida, en el tiempo, o sea, en el transcurso de estos módulos que nos faltan también perfilarla mejor, ¿no? No sé. Sí, Nayibe, tienes toda la razón. Mi consejo es el siguiente. Ustedes porque aunque ustedes... ¿Me escuchan? Se cortó. Sí, doctor, lo escuchamos. Se cortó. Se cortó y no escuchamos el consejo. ¿Me va a repetir, por favor? No se le escucha nada. Sí, doctor. Escucha, doctor, se Ahora sí escucha. Se le escucha. doctor. Sí, doctor. Se escucha. Sí, sí lo escucha. Doctor, no sé si se acuerda, también creo que en la primera semana hablamos de la posibilidad de que usted podía compartir con nosotros tal vez un banco de ideas
con respecto a lo que se podía elaborar. Porque si bien, digamos, esta maestría tiene un contexto de 13 especialidades, se podría decir que se interrelacionan, por supuesto, uno relacionado a lo que es el cambio global, por otro lado la parte de gestión de riesgos y por otro lado la seguridad alimentaria. Y en muchos de los casos, uno que otro compañero como nosotros particularmente, nos vamos a ir tal vez a alguna de las 3 especialidades en este tema. Entonces, tal vez podríamos encontrar dentro de ese banco tal vez algunas ideas que podrían corroborar o mejorar tal vez las ideas que tenemos. Se les se- se cortó la... Sí, se entrecortó lo último que... Está entrecortado, no se le entiende. La comunicación no se escucha clara. No se escucha mayor cosa, doctor. Ahora sí. Ahí bien, doctor. Sí, me parece, doctor, y pues poder contar con usted hasta que logremos finalizar muchas de las inquietudes que muy posiblemente nos saldrán, sobre todo a quienes manejamos la parte más biótica, ¿no?
Enrique, a manera de recomendación, yo creo que sería importante que toda esta información que nos está dando, supongo que anteriormente usted habrá hablado con la parte administrativa de quien ofrece el posgrado, y es que precisamente para que no vuelva a ocurrir esto y para las próximas postulaciones, se cambie un poco la parte curricular, ¿no? Y que se empiece realmente a partir de los cursos de investigación para que desde ahí se vaya perfilando el trabajo y el aprovechamiento de cada uno de los módulos. De lo contrario, va a haber, sobre todo va a haber un problema de comunicación, de comprensión, ¿sí? Y eso hace que la gente, muchos de nosotros, pues trabajamos, ¿no? Por eso hacemos este tipo de posgrado también en esta modalidad de estudios, ¿no? Entonces, el tiempo también es un poco limitado, pero si se ponen las reglas claras desde un principio, yo creo que todos vamos no, o sea, vamos a entender las reglas y por eso vamos a continuar porque sabemos las reglas, ¿sí? Entonces, sí es importante como establecer esta normatividad y una parte curricular como más pertinente, con el fin de que el estudiante poco a poco pues vaya haciendo su trabajo, aprovechando cada uno de los materiales, recursos y las tutorías que se dan, pero a la vez pues pueda lograr culminar los estudios de posgrado de una manera, o sea, cumpliendo con los tiempos y con la presentación de un trabajo pertinente, ¿no? Entonces, si es una recomendación, sería bueno también, en su momento la daré también de mi parte, porque sí causa confusión en muchas cosas, ¿no? Entonces, y es un poco molesto también. Entonces, de mi parte sí agradezco bastante lo que usted nos ha mencionado ahora y creo muy pertinente, no solamente para nuestra formación, sino también para la aplicación en cada una de las labores que realizamos, ¿no? Ya se entrecortó, doctor. Ya se entrecortó. Pero ahí yo creo que intente nuevamente ya. Es como un momento nomás que hay interferencia. Sí, sí, señor. Se volvió a entrecortar el audio. Ahora sí se escucha. No se escucha. Sí, sí se escucha. Sí.
sienta durante 2 o 3 días y yo les explico qué es la maestría, para qué sirve la maestría, qué es lo que se hace en una maestría, cómo está estructurada la maestría, y finalizando ese módulo, el coordinador a los estudiantes les decía, ok, ya saben cómo es la cosa. El que no le guste, se le devuelve íntegramente el dinero y puede buscar otra maestría. Y al que esté de acuerdo, continúa. Entonces, los que estaban de acuerdo en el taller de tesis, que era el primer módulo, venían en un plazo consensuado, traían su propuesta de tutor, su perfil, lo defendían, etcétera, etcétera, y empezaban la maestría con el perfil. Pero por experiencia, una sola universidad ha hecho eso. Las demás ven como perder clientes. ¿Se escuchó? Sí, doctor, claro. Sí, se escuchó totalmente claro. Sí. Ok. En cualquier momento se va a cortar de nuevo el Zoom. Doctor, para reinstalarlo. Doctor, tengo una consulta con respecto a la tesis de investigación. Uh-huh. ¿Puedo realizar un tema relacionado contaminación de río seco por efluentes industriales del sector Curtiembre? ¿Puedo realizar? ¿Puede ser? Podría ser si le dieras un toque social y lo vincularas un poco más al título de la maestría, porque no te olvides que tu maestría no es de contaminación. Ajá. Es cambio global, es gestión alimentaria, ya no me acuerdo bien el título completo. Gestión de riesgo y seguridad alimentaria. Exactamente. Entonces, si vos vinculas la parte social, vinculas la parte de cambio global o la vinculas con algo alimentario, entonces sí podría ser. Ok, doctor, gracias. ¿Nadie más? Como siempre nos hemos pasado media hora, pero creo que valió la pena. Pero valió la pena, exacto, doctor. Sí, para clarificar estas dudas y a la vez preocupaciones que quedan. Pero bueno, hay que avanzar. De todas maneras, compañeros, en futuros chats, cualquier duda con este tema de la tesis, no hay ningún problema. Nos vamos un poquito de la temática del módulo y lo aclaramos, que tampoco es irnos mucho porque en realidad es hablar de la tesis de la misma maestría, no es de otra cosa, así que no hay ningún problema, cualquier otra duda que yo pueda ayudarlos con el mayor gusto. Gracias. Entonces, Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Compañeros, que descansen. Buenas noches. Que piensen. Gracias, doctor. No Gracias. salgan de casa, por favor. Quédense en casa. sí, no Está salgo, bien. no. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros.